Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María José Velázquez Lugo, estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada por la Universidad Abierta y a Distancia de México. Actualmente curso la asignatura de Estancias 2, en la cual desarrollo el reporte del tema de investigación que les presentaré a continuación. El título que yo elegí es Evaluar el estado nutricional en pacientes con enfermedad renal crónica de la Clínica Maya en Hermosillo, Sonora. Y bueno, para comenzar, quiero dar una breve introducción de los conceptos generales y más importantes de la investigación. Como tal, la enfermedad renal crónica es la pérdida progresiva de las funciones renales. Esta se caracteriza por una tasa de filtración glomerular. Asimismo, también puede ser la pérdida de las funciones renales en un lapso de 3 meses o más. La tasa de filtración glomerular incide también en los estadios o etapas de la enfermedad renal crónica. Estos van del estadio 1 al estadio 5, como podemos apreciar en la tabla. En el estadio 1 hay un daño renal con una tasa de filtración igual o mayor a 90. En el estadio 2 hay un daño renal ligero, leve. En el 3 hay un deceso moderado de la tasa de filtración glomerular del 59 al 30. En el estadio 4 hay un deceso grave de 29 a 15 en la tasa de filtración glomerular. Y aquí es donde ya necesitamos preparar al paciente para iniciar un tratamiento renal sustitutivo, en el cual inicia ya estando en el estadio 5, que es cuando ya existe un fallo renal y es necesario la diálisis, que engloba la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Ambos son tratamientos para filtrar las toxinas y el agua de la sangre. Estos tratamientos pues van a variar dependiendo de las necesidades clínicas del paciente. Y solamente la hemodiálisis se caracteriza porque se usa una máquina y hay que estar conectados, el paciente tiene que estar conectado en ella, y pues la diálisis peritoneal, ahí se utiliza una membrana peritoneal. Asimismo, la enfermedad renal crónica condiciona a estados de malnutrición al paciente. Por eso también quiero dar un concepto básico que es el estado nutricional, el cual es el resultado del balance energético de la ingesta calórica y las necesidades fisiológicas tras el ingreso de los alimentos y los nutrientes en el paciente. Y pues la evaluación del estado nutricional se da mediante algunas medidas y algunas evaluaciones clínicas, como los laboratorios, como el peso, talla, edad, índice de masa corporal y algunos otros predictores antropométricos que nos permitan identificar en qué estado nutricional se encuentra el paciente. Como parte de la justificación del por qué elegí este tema, está en primer punto la parte epidemiológica. La Organización Mundial de la Salud informó que existe una prevalencia del 10% de enfermedad renal crónica a nivel mundial. Esto en calidad de epidemia silenciosa, que quiere decir que muchas veces la enfermedad renal crónica pasa desapercibida frente a un diagnóstico por el personal médico. También pues quiero comentar las cifras que existen en México, nuestro país. En 2017 se encontró una prevalencia del 12.2% y 51.4 muertes por cada 100,000 habitantes. Son cifras
importantes a considerar. La enfermedad renal crónica también, como lo comenté anteriormente, conduce a estados de malnutrición en el paciente, llámese emaciación proteico-energética, desnutrición y también algunas pérdidas de micronutrientes como el calcio, fósforo, vitamina C, otras vitaminas hidrosolubles. Y esto pues también se da por los tratamientos sustitutivos, que es muy importante comentarlo, ya sea por la diálisis peritoneal o la hemodiálisis. Y bueno, como punto 3 y 4 de la justificación está la evaluación del estado nutricional en la enfermedad renal crónica. Esta juega un papel muy importante en la protección y prevención en el desarrollo de la enfermedad. Así se evita el fallo renal al 100%. Y esto se puede lograr identificando los pacientes en riesgo nutricional severo y de ahí partiendo a trazar un tratamiento nutricional efectivo. Esa es la gran importancia de la evaluación del estado nutricional. Además de ello, este estudio busca beneficiar también en el aspecto de quedar como un antecedente para futuros estudios que le sirvan a la institución para el desarrollo de medidas y estrategias preventivas. Y bueno, la problemática existe. La enfermedad renal crónica conduce a trastornos de malnutrición, como ya bien lo comenté, y esto lo genera por sus estados hipercatabólicos en el organismo, provocando malnutrición que puede llegar a afectar desde el 18 hasta el 56% de los pacientes que la padecen. Entre ellos se encuentra el desgaste proteico energético, que se asocia a índices altos de mortalidad y difiere dependiendo del estadio en el que se encuentra la enfermedad renal y pues también de la técnica de diálisis que se presenta. Su prevalencia en pacientes sin diálisis se encuentra poco estudiada, pero oscila entre el 0 y el 40.8% de los pacientes. La magnitud de la problemática es esta y la podemos ver reflejada porque crece. Tiene una trascendencia mediante estas cifras que resulta bastante considerable para resolver. Esta problemática se ha observado en los pacientes con enfermedad renal crónica que acuden a la Clínica Maya en Hermosillo, Sonora, de tal manera que se busca resolver esto mediante la evaluación de los estados nutricionales. Como parte de los antecedentes buscados en la literatura, encontré que Serri en 2017 argumenta resultados del 49.4% en índices de masa corporales normales y según su evaluación dietética, el consumo promedio de sodio, potasio, fósforo y proteínas fue por debajo de las recomendaciones dietéticas diarias aceptadas. Asimismo, aquí en esta gráfica, como lo pueden apreciar, se resumió de manera general los resultados encontrados en las diferentes investigaciones. Salinas en 2019 encontró que el 74.60% de sus pacientes tenía desnutrición. Núñez en 2018 encontró que el 43.33% tenía desnutrición, mientras que el 56.67% estaban normonutridos. Vélez en 2014 encontró una incidencia del 48% con desnutrición y el 13% normonutridos. Zabaleta, por su parte, encontró el 67.90% con desnutrición, todos ellos con enfermedad renal crónica. Aquí podemos apreciar
una incidencia alta como factor común en todas estas investigaciones de desnutrición. Y bueno, para finalizar esta presentación, yo espero alcanzar los objetivos por medio de las evaluaciones nutricionales a los pacientes con enfermedad renal crónica que acuden a consulta externa en la Clínica Maya en Hermosillo, Sonora. También pretendo que esta investigación sirva como un antecedente a futuros proyectos de la rama de la salud que beneficien a la institución para estrategias y medidas preventivas frente a esta epidemia silenciosa. De mi parte es todo. Muchas gracias por sus atenciones.